Hola, buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Damaris Quiroz, de la asignatura Metodología de la Investigación 2. En esta ocasión presentaremos lo que es la estadística descriptiva y sus elementos en sus definiciones. Entonces comenzamos con una breve imagen de la estadística descriptiva y empezamos con lo que es la media, comúnmente conocida como el promedio, pues es el conjunto finito de números que resulta de la suma de todos los valores, dividiendo entre el número de sumandos que intervienen. Por ejemplo, la X es el ítems o cantidades a sumar, N total de ítems a cantidades. Es decir, si el conjunto de ecuación es una muestra aleatoria, tal como se designa a los individuos de una población estadística, pues se podría llamar media muestral y que se convertirá así en uno de los principales estadísticos muestrales. Entonces podemos decir y tener como ejemplo, si quiero conocer una media aritmética o un promedio de, por ejemplo, las edades de los compañeros de la escuela de mi hijo que vendrán a la fiesta de cumpleaños. Entonces, como podemos ver, inicialmente pues daré la claridad sobre cómo se halla la media para el ejemplo. Sería x más 1 más x más 2, x más 3 y podríamos decir que x infinito dividido sobre los ítems o cantidades. En esta ocasión tenemos las edades 5, 6, 6, 7, 7, 9 y 10, que son 3, 4, 5, 6, 7. Entonces podríamos decir que la media aritmética del promedio en cuestión serían 7,14. Y se hacen todas las sumas, 5 más 6, más 6, más 7, más 7, más 9, más 10, que da un total de 50, un total de 50 que lo dividimos entre 7 y esa es la promedio. La moda se define como el valor que más se repite o con mayor frecuencia en una distribución, por lo que si hallamos una sola se llama unimodal, pero si hallamos dos la podemos llamar bimodal y si son más de dos su nombre será multimodal. Entonces, encontremos la moda del conjunto 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 11. Aquí como podemos ver el 4 se repite dos veces, pero el 8 se repite tres veces. Entonces, el 8 es la moda. En el siguiente conjunto 3, 7, 7, 6, 9, 9, 10, 11 hay dos modas, ya que se repite el 7 dos veces y el 9 dos veces. Entonces a este se le llamamos bimodal. La mediana pues se define como el valor que deja tanto a la derecha como a la izquierda la misma cantidad de observaciones, los ítems o los datos. Es decir, que la mediana no depende de la cantidad de datos, sino de la posición que ocupa dentro de la muestra y se representa por M. Dentro de la mediana podemos hallar unas distribuciones, ya sea agrupadas y no agrupadas, que la agrupada se ordenan los datos de menor a mayor. Se obtienen las frecuencias acumuladas NI y se calcula ítems entre 2. Las distribuciones agrupadas se calculan las frecuencias acumuladas NI y los ítems divididos en 2. Se localiza el intervalo mediano, que es el primer intervalo cuya frecuencia acumulada es igual o mayor que n sobre 2. Es decir que encontremos la mediana de este conjunto 1, 4, 7, 10, 13, 18, 20. Hay 7 números como se ve en el conjunto y pues están acomodados en orden ascendente. El número medio, o sea el cuarto en la lista, es el 10, o sea que la mediana es el 10. La mediana del conjunto 2, 8, 24, 85, 99,
33, 6 y 9, pues lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos ascendentemente. El 2, el 6, el 8, el 9, el 24, el 33, el 85 y el 99. Hay 8 números como se ve en el conjunto. Un número par así encuentra el promedio de los dos números medios, o sea que los dos números medios son pares, o sea el 8 y el 24. Se suman, se dividen entre 2. 8 más 24 da 32. Entre 2 es igual a 16, o sea que la media de este conjunto sería el 16. En esta ocasión aquí tenemos la varianza, que es un poco compleja. Es un conjunto o es una herramienta estadística que cuantifica el grado de dispersión de los valores de un conjunto de observaciones de una variable respecto a un valor central de dichas observaciones, representando por su media aritmética. Sepúlveda 2014, desde la página 182. Se puede decir entonces que es la suma de los cuadrados de la desviación de cada una de las observaciones de la variable respecto de su media dividida por el número de observaciones. Esto quiere decir que es una medida estadística de dispersión que se define como la media aritmética del cuadro de las desviaciones de las muestras respectivas de la media. Entonces la hallamos de la siguiente manera. Con el signo sigma al cuadrado, pues con toda la información del conjunto sobre la cantidad de los ítems o de los datos, que sería pues la sumatoria de todos los datos, donde hay que hacer la media aritmética en los valores analizados. Y tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Aquí vemos que la varianza se puede hacer de esta forma y también de una pequeña forma reducida. Dice, calcular la varianza de las siguientes puntuaciones de un jugador de baloncesto en los últimos partidos. Las puntuaciones son 16, 18, 18, 20, 18, 18. Si los números de valores son 6 y hay que calcular la media aritmética, entonces se hace la sumatoria. Pues la sumatoria, como dije, de todas las puntuaciones, la media aritmética, y pues nos da las cantidades y las fraccionamos y pues nos da 2. La desviación estándar es un poco similar a lo que es la varianza. Entonces, este es el mismo ejemplo anterior. Sumando la media, la varianza y el resultado de la varianza hace la desviación estándar. Como digo, es designada también con el signo sigma y se hace una elevación al cuadrado, y pues eso nos daría, como lo vimos en el ejemplo anterior, nos da lo que es 2, su varianza. Y pues su raíz cuadrada nos daría el 1.41. Una desviación estándar baja indica que los resultados son muy parecidos, mientras que si es alta existe una gran variación y por lo tanto menos exactitud. La desviación estándar de una variable aleatoria, población estadística, conjunto de datos o distribución de probabilidad, no es más que la raíz cuadrada de su varianza, y que a diferencia de ella se expresa de las mismas unidades que los datos a partir de lo que se calcula, y aparte de mostrar la variabilidad de una población, es utilizada para medir la fiabilidad de las conclusiones estadísticas. Por eso tomé el mismo ejemplo anterior de la varianza y pues al 2 solo se le saca la raíz cuadrada y eso da 1.41. Para terminar, la siguiente pregunta que nos planteó la docente es: ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Entonces, esto entró en discusión con una compañera. Entonces yo digo que la complejidad de la investigación cuantitativa radica en que los métodos cuantitativos se han creado para minimizar el riesgo de tomar factores aparentes
jugado ahí un papel preponderante las herramientas estadísticas. Esto para contrapesar o descartar influencias de otros factores, disminuyendo alteraciones por influjo de pensamientos, intereses y ideologías. O sea que se puede simplificar o descartar modelos producidos por la teorización. Y ya sea por medio del análisis de la variancia o de la desviación, la moda, la mediana, entre otras, contrastando diversas variables entre sí con el fin de revelar categorizaciones y dependencias. O sea, realmente es algo muy complejo y implica mucho razonamiento. Mis referencias bibliográficas, estimada, y gracias por la atención prestada, docente. Buenas noches.